Buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan en esta transmisión. A nombre de la Secretaría de Cultura, a través del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy tendremos la cuarta sesión del curso El ferrocarril en la historia de México, espacio dedicado para proveer de herramientas teóricas y actualizar los conocimientos a los interesados e interesadas en el estudio del sector ferroviario mexicano. Esta sesión forma parte del tema 2, proyectos ferroviarios de gran calado, y tendremos la participación del doctor Carlos Marner y la doctora Violeta Núñez, quienes nos darán un panorama sobre los dos proyectos ferroviarios más relevantes actualmente en nuestro país, el ferrocarril transísmico y el Tren Maya. A continuación, voy a leer la semblanza de nuestro primer docente invitado. Carlos Marner es licenciado en Diseño de los Asentamientos Humanos por la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuenta con un posgrado en Planificación Urbana y Regional por el Instituto Nacional de Administración Pública de Madrid, España, y un doctorado en Desarrollo Regional y Transporte también por la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente es coordinador de integración del transporte del Instituto Mexicano del Transporte y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. El doctor Marner es profesor visitante en varias instituciones de prestigio de México y América Latina, en donde imparte cátedra en áreas como los puertos y la globalización, logística marítima, integración logística, modal y territorial. Y bueno, además ha publicado él frecuentemente sus resultados de investigación en reconocidas revistas científicas, libros, capítulos de libros científicos, y ha participado en reconocidos congresos científicos como el Congreso Internacional de Logística y Cadena de Suministro, organizado por la Asociación Mexicana de Logística y Cadena de Suministro, AC. El día de hoy nos expondrá un panorama del ferrocarril transísmico en el marco de las redes globales del transporte. Sin más, los dejo con el doctor Carlos Marner. Muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes. Estamos aquí para hablar de este tema fascinante que ha sido la historia del Istmo de Tehuantepec, donde el ferrocarril sin duda ha sido un actor relevante, vamos a llamarlo de esta forma, ¿no? Estoy poniendo en pantalla la presentación. Bueno, el tema entonces a desarrollar es el ferrocarril del Istmo en el marco de las redes globales de transporte. Vamos a iniciar hablando del Istmo de Tehuantepec, una pequeña reseña histórica que llamamos aquí un espacio singular en la historia y en la geografía de México. Un segundo tema que abordaré es el ferrocarril del Istmo en los siglos XX y XXI, dos visiones espaciotemporales, que es un tema que me parece relevante, cómo se concebía el ferrocarril en términos de su integración al territorio en la fase, digamos, inicial de cuando fue construido, y cómo se concibe actualmente en esta fase que se le ha dado a llamar de globalización, ¿no? El tercer punto que voy a tratar es el Istmo de Tehuantepec y desde luego y su red ferroviaria en el contexto de las redes globales de transporte intermodal, y finalmente daremos unas conclusiones. Bueno, sin duda el Istmo de Tehuantepec ha sido históricamente una región peculiar de la geografía de México. Sabemos que, bueno, pues algunos le han llamado la cintura de México, pero pues básicamente pues tiene la cualidad de que es el punto más estrecho, digamos, que conecta el Océano Pacífico con el Golfo de México.
menos de 300 kilómetros en línea recta, y además es una zona que no se caracteriza como el resto del país, pues por las grandes cadenas montañosas de la Sierra Madre occidental y oriental, ¿no? Entonces, ha sido desde mucho tiempo, pues, codiciada, digamos, por su potencial como posible nodo económico y de servicios de traslado interoceánico de mercancías, pero también ha habido muchos proyectos, vamos a revisarlos muy rápidamente aquí, y esos proyectos pues no han logrado consolidarse, y en muchas partes de la historia la región ha sido pues, francamente olvidada y marginada del desarrollo y el crecimiento económico nacional, ¿no? Para todos ustedes seguramente lo ubican muy bien, pero quien que no lo ubicara, pues aquí presentamos un mapa, una imagen de la ubicación. Está al sur de los estados de Veracruz y de Oaxaca, ¿no? Y conecta principalmente dos puertos marítimos, el de Coatzacoalcos en el lado del Golfo y el de Salina Cruz en el Pacífico, ¿no? En el Golfo de Tehuantepec. Sin duda ha sido un lugar estratégico desde la perspectiva histórica. Incluso desde la época de la colonia ya había cierta visualización de las potencialidades que tendría como un cruce entre ambos océanos. Y desde luego, pues es una zona que tiene sus propias conflictivas, sus propias problemáticas, desde la perspectiva histórica, de la geografía económica, incluso de la geopolítica continental, ¿no? Eso hablaremos un poco también, ¿no? Creo que tiene muchos elementos complejos para el análisis tanto territorial como económico y social. Y desde luego lo que nosotros planteamos es que la creación de un corredor interoceánico supone una rápida transformación de este espacio regional en un espacio global, ¿no? Sobre todo en esta época, ¿no? También ha habido mucha retórica y muchos análisis encontrados sobre la viabilidad o la posibilidad de desarrollo o los inconvenientes que esta pudiera tener, pero poco se ha abordado el tema en la perspectiva del desarrollo regional y de la geografía del transporte, que es un poco el enfoque que le voy a dar a mi conferencia, ¿no? Como les decía, pues sí, aunque desde la colonia se visualizó el potencial, realmente hasta el siglo XIX se empezaron a poner sobre la mesa proyectos específicos, ¿no? Y esos planteamientos coincide en la segunda parte del siglo XIX con el rápido ascenso del poderío de Estados Unidos en lo que Wallerstein llamaría o llama la economía mundo capitalista, ¿no? Se planteaba la necesidad de un cruce interoceánico para unir ambos océanos, el Atlántico y el Pacífico. Se había visualizado la posibilidad en Nicaragua y en Panamá, bueno, se visualizó de hecho, pero también se visualizaba esa oportunidad en el Istmo de Tehuantepec. Aunque hay que ser claros, en todos los planteamientos, la opción de hacer un canal acuático, un canal tipo Panamá, nunca fue considerado como una propuesta atractiva. En realidad, no tiene las condiciones para que eso pudiera pasar, ¿no? La cantidad de agua requerida para un proyecto de esa envergadura es inconmensurable, ¿no? Entonces, siempre se planteó pues, como vamos a llamarle como un cruce por vía terrestre o como le llaman en Centroamérica, como un canal seco, vamos a decir, ¿no? Lo que sí remarco es que desde esos proyectos del siglo XIX, el ferrocarril siempre fue un elemento central y estratégico en estos proyectos, ¿no? Voy a hacer una revisión breve de estas propuestas. Hay unas que resultan pues, interesantes en su época. Un primer proyecto que desarrolló un ingeniero norteamericano llamado James Head
se podría llamar el ferrocarril sobre rieles, ¿no? Él planteaba hacer un cruce generando, trasladando el barco completo mediante unas plataformas que serían arrastradas por ferrocarriles, como se ve exactamente en este croquis, que trasladarían el buque de un océano a otro, ¿no? Me recuerda mucho, hace muchos años tuve la oportunidad de ver una película de Werner Herzog que se llamaba Fitzcarraldo, donde era un tipo que quería desarrollar la ópera en la selva amazónica, y también hacían un experimento tratando de cruzar un barco por un cerro, por una montaña, para pasar de un río a una zona, a otro río mucho más caudaloso, ¿no? Lo cual obviamente pues, resultó algo imposible de realizar, ¿no? Ahora bien, el proyecto transísmico de Porfirio Díaz, en términos estrictos, fue un proyecto que se basó en el ferrocarril, básicamente, ¿no? Con la inauguración del ferrocarril transísmico en enero del 1907, más las obras en los dos puertos extremos, en Salina Cruz, en el Pacífico, y en lo que se llamaba Puerto México, que es Coatzacoalcos, en el Atlántico, con la inauguración, pues se dio un notable crecimiento del tráfico internacional a través de este paso interoceánico. O sea, se convirtió en un proyecto muy exitoso durante algunos años, incluso retomando crónicas del cronista de la ciudad de Salina Cruz, desde la época hablaba de que había hasta 60 trenes que corrían diariamente, pequeños trenes quizás, pero decía él en ambas direcciones, llevando mercancías de todo tipo, y los barcos totalizaban los 6 muelles del puerto, ¿no? Trabajando las 24 horas con 6 grúas eléctricas, y los activadores, decía él, pues ya empezaban a ser un gremio importante en día, ¿no? Algunos datos que rescató José, que realizó hace algunos años, se ve cómo desde el 1908 al 1913 pues hubo un gran crecimiento del volumen de carga, sobre todo de la carga, y vemos que a lo mejor esa cifra en la actualidad pudiera ser no tan significativa, pero en esa época era una cifra realmente importante, ¿no? Esto es el 1914, trae el declive, un declive muy fuerte del corredor del Istmo de Tehuantepec. Los relatos de la época dicen que ya en 1915 de esos trenes que circulaban solo quedaba un tren diario para llevar pasajeros y mercancía de consumo interregional, ¿no? Incluso entre el año 1924 y 38, Salina Cruz quedó cerrado a la navegación, hubo emigración de la población, se fueron yendo hacia otros estados, sobre todo hacia el estado de Veracruz, donde la producción petrolera empezaba a ser una actividad importante, ¿no? El puerto lo reabren a finales del gobierno de Lázaro Cárdenas, se rehabilitan los astilleros, el dique seco, pero realmente tenía poca actividad comercial. Tuvo un resurgimiento en los años 50 por el crecimiento de la pesca del camarón gigante. Se desarrolló una flota camaronera importante, sin embargo, por el uso, por la explotación acelerada de este recurso, pues esto se vino abajo también ya en los años 60, Coatzacoalcos que de Salina Cruz, pero pues, vemos que se crearon refinerías, se dio un crecimiento progresivo de la petroquímica. Del lado de Salina Cruz también hay una refinería importante. Del lado de Coatzacoalcos se dio la mayor industrialización con la petroquímica básica y la petroquímica secundaria. Y hacia finales de los 70 surge un proyecto que se llamó Alfomega, que estaba atado a un programa gubernamental en esa época que se llamaba de Parques Industriales Portuarios,
en los cuales estaban contemplados Salina Cruz y Coatzacoalcos. Sin embargo, estos proyectos nunca cuajaron realmente. Después, más adelante, ya a mediados de los 70, pues vienen crisis económicas que los cancelan. Sin embargo, dentro del programa de parques industriales portuarios, pues quienes lograron capitalizar ese desarrollo pues, fue el puerto de Lázaro Cárdenas por un lado y Altamira, ¿no? Que eran los otros dos que estaban en ese programa, ¿no? En la década de los 90 y a inicios de este siglo, se crearon nuevos proyectos para desarrollar el corredor del Istmo, ¿no? Hubo un proyecto que le llamaban Integración de Proyectos de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, que desarrolló, entre otros consultores, Felipe Ochoa y Asociados, y conjuntamente con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en esa época y el gobierno federal, algo que tampoco logró detonar. Luego, en el 2001, con el Plan Puebla-Panamá, hubo otro intento de desarrollar el Istmo que no quedó en gran cosa. En el 2007 hubo otro proyecto que se llamó Sistema Logístico del Istmo de Tehuantepec y ha pasado pues prácticamente nada, ¿no? Quizás este cuadrito, lo que quiero marcar aquí es un poco el movimiento de carga en contenedores de los puertos mexicanos por litoral. Y aquí un dato interesante que a la expectativa que había de desarrollar el corredor en los años 80, Salina, aunque se movían muy pocos contenedores, como ven ustedes ahí en el movimiento en el año 1988, pues era poquísimo, era incipiente, pero aún así el Salina Cruz llegó a tener casi un 19% del movimiento. Sin embargo, porque había la expectativa todavía de generar por ahí el corredor. Sin embargo, pues progresivamente eso se vino abajo y al año 2017, que son estos datos, pues prácticamente no tenía movimiento de carga de contenedores, ¿no? Y tenía movimientos mínimos, sobre todo lo importante que tenía era el movimiento de petrolíferos y de derivados del petróleo, ¿no? Eso a través de las boyas que están instaladas por parte de Pemex y donde sale combustibles tanto para los estados costeros del Pacífico como exportaciones que se estaban haciendo hacia el continente asiático, ¿no? Que se siguen haciendo seguramente. Entonces, haciendo una síntesis perdón, muy apretada de esta historia, desde el siglo XIX, pues ha sido el Istmo objeto de muchos intentos de desarrollo de un cruce o corredor interoceánico. Y vamos a decir que pues, prácticamente todos ellos, salvo ese periodo de 7 años de la época porfiriana, han sido proyectos fallidos. Por diversas razones no lograron consolidarse de manera duradera. Yo, el mensaje un poco que les mando aquí es que el problema es que todos pusieron su acento y sus esperanzas, vamos a decirlo así, en lograr el cruce interoceánico de mercancías internacional, ¿no? Y cuando eso no se daba, lo que pasaba es que se abandonaba el proyecto, se abandonaba la región. Entonces, un mensaje que yo tendría es, y creo que así se busca hacerlo en esta ocasión, y ojalá así se le ponga el foco al desarrollo regional de la zona. Eso siempre quedaba supeditado al éxito del cruce de las cargas internacionales, ¿no? En todos los proyectos anteriores. Y entonces, pues, como no había, no se competía adecuadamente con Panamá y con otras opciones, pues se abandonaban los proyectos y se abandonaba la región también, ¿no? La región con muchas carencias, con una serie de problemas que, bueno,
más o menos todo el mundo conoce. Entonces, ese es un punto que es importante tener en cuenta, ¿no? La parte, no solo es un tema económico, también es un tema de desarrollo integral, de desarrollo social, ¿no? Y si no se enfoca desde esa manera, desde esa perspectiva, pues podemos enfrentarnos a otro fracaso, ¿no? Lo cual sería lamentable, ¿no? Entonces, bueno, en este tercer capítulo de mi presentación, quiero ponerme así un poco en el tenor del análisis territorial y de la geografía de los transportes, que es un poco la formación que yo tengo, y hablar un poco del ferrocarril en las dos visiones de espacio-temporales. Lo estoy haciendo de una manera quizás un poco esquemática, pero pues por el tiempo y demás lo podemos conceptualizar así, ¿no? Entonces, el ferrocarril en los entornos espacio-temporales y en las dinámicas socioterritoriales previo a la globalización, esa es una manera en cómo se estructuró, cómo se desarrolló el ferrocarril, no solo el del Istmo, sino en general el ferrocarril en México y en muchos países, ¿no? El ferrocarril fue un gran integrador del territorio, ¿no? Recordar bueno, el transporte carretero prácticamente no existía y bueno, de a poco se fue desarrollando, pero el elemento de transporte que fue logrando integrar territorialmente y regionalmente al país, sin duda fue el ferrocarril, ¿no? Entonces, bajo ese concepto, esa visión espacio-temporal, las relaciones de proximidad, de cohesión geográfica y cultural entre un centro de población y sus áreas contiguas, pues era la visión importante, ¿no? Los trazos, como se dice ahí, de la vía ferroviaria sobre el territorio, la preeminencia de lo que Pierre Brel llama el efecto travesía, es decir, el recorrido, y así fue también con las primeras carreteras, pero el recorrido iba acompañando la geografía, iba acompañando sobre el territorio para integrar a las villas, a los poblados y a las ciudades, ¿no? Y así se desarrolló el ferrocarril del Istmo, en esa lógica se desarrolló, ¿no? Aquí quiero hacer una acotación así como de tipo cultural, ya que estamos dentro de la Secretaría de Cultura. Esta imagen es la casa de Juana Cata en el centro de Tehuantepec. ¿Quién es doña Juana Cata o doña Cata, conocida en Tehuantepec? Una mujer que fue como una gran benefactora de Tehuantepec, que tuvo muchas iniciativas para desarrollar escuelas de mujeres y demás, y que, bueno, también se fue haciendo hacendada en el lugar, y bueno, y la historia cuenta que conoció a Porfirio Díaz cuando estaba la intervención francesa, y luego pues sostuvieron una amistad importante, pero lo que me quiero referir aquí es que en el año 1900, en el año 1907, cuando se inaugura el ferrocarril, esta casa de Doña Cata está en el centro de la ciudad de Tehuantepec, o muy pegada al centro, cómo las vías del ferrocarril cruzaban los centros de población, entraban al centro, llegaban y circulaban de manera importante por las calles de las ciudades, vinculando de esa manera tan precisa. No era tan importante la velocidad a la que fuera el ferrocarril, lo rápido que tenía que llegar de un extremo a otro, sino cómo integraba territorios, ¿no? Esta es otra figura de hace algunos años ya, ferrocarril del Istmo cruzando por Tehuantepec. Ya en estos años se desarrollaron incluso mercados que estaban ahí a las orillas de la vía férrea, cosa que, bueno, desde luego son desarrollos posteriores, pero
de alguna manera muestran cómo está integrado prácticamente dentro de las actividades locales, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y esa visión espacio-temporal, desde luego, no es funcional, no sirve cuando entra con mayor fuerza la idea de la globalización, ¿no? Que deriva en otra lógica de articulación del territorio. O sea, en el caso de la globalización, pues ustedes saben que hay una descentralización de los procesos productivos para que cada eslabón de la fabricación de mercancías se haga en las regiones o en los lugares donde económicamente resulte más competitivo, menor precio y demás, y luego se integra el producto en algún espacio regional también, mediante los sistemas de transporte, los sistemas de comunicaciones y transporte que hacen posible que esto se produzca de manera eficiente, que se reduzcan los inventarios. Y entonces el transporte toma otra dimensión, y el transporte, sobre todo, lo que le interesa es articular nodos claves dentro de esa red de transporte y distribución global, ¿no? Como decía Pierre Wells, la imagen del territorio de redes es a la vez discontinua y segmentada, y está en contraste a ese viejo modelo, digamos, del territorio de zonas que hablábamos antes, del territorio que integra áreas contiguas y demás. Aquí lo importante es vincular a esos nodos clave, y si hay que saltarse lo que hay en medio, pues se salta, ¿no? A través de libramientos, a través de túneles, a través de lo que haya que hacer. Entonces, de alguna manera, vas desvinculando espacios y territorios intermedios que ya desde esta perspectiva no resultan relevantes, ¿no? Entonces, en eso consiste un poco lo que también ellos han llamado el efecto túnel, o los ingleses llaman channelization, que es la traza tanto del ferrocarril como de las carreteras, como de las vías de comunicación, ya no acompañan, no van siguiendo el desarrollo del territorio, sino que atraviesan el territorio, y hay zonas atravesadas pues, sin parada, digamos, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, Ricardo Méndez lo dibujó muy bien con mapas de isócronas en la red espacial de alta velocidad de los ferrocarriles en Europa, ¿no? Él haciendo mapas de isócronos que lo que toman en cuenta es no tanto la distancia física, sino el tiempo en que yo conecto determinados lugares. Hace, por ejemplo, una revisión de cómo estaba la red ferroviaria de alta velocidad europea en el año 93, ¿no? Y cómo estaba en el 2010, ¿no? Cómo todas esas zonas del centro y norte de Europa se distorsiona, se acercan los territorios, vamos a decirlo de alguna manera, porque están conectadas por este espacio de redes de alta velocidad, ¿no? Entonces, un poco esa es la idea del espacio-tiempo en los procesos de globalización, ¿no? Voy a conectar los nodos que son necesarios o que tienen potencial, y aquellos que no logran insertarse, pues luego se quedan como zonas ahí, eh, intersticios donde no hay, donde es muy difícil pues tener un cierto desarrollo económico, ¿no? Obviamente, pues actualmente el ferrocarril del Istmo ya no pasa por Tehuantepec, ¿no? Obviamente ya hace ya algunos años se hizo un libramiento, pues la idea es buscar una rápida interconexión entre ambos lados del corredor del Istmo, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, como les decía, predominan relaciones entre nodos y fragmentos territorialmente discontinuos, y se conectan o articulan a grandes distancias. Desde luego, pues aquí las tecnologías de las comunicaciones de transporte son relevantes, ¿no? Finalmente, el tercer punto es, para entender el Istmo también hay que verlo dentro de
de la creación de una red global de puertos y transporte multimodal, ¿no? Es otro proceso que nos trajo la globalización, ¿no? Como les decía, con la fragmentación de la producción a escala global, se requiere también una red global con nodos y corredores multimodales estratégicos, ¿no? que articulan o integran de manera eficaz esas fases de la fabricación y distribución de mercancía hacia mercados internacionales y nacionales, ¿no? Entonces, esto también está determinado pues, por la conformación de bloques económicos hegemónicos, digamos, que determinan el desarrollo de determinados corredores o las posibilidades de desarrollo de determinados corredores. Entonces, si queremos entender las viabilidades que tenga el proyecto del Istmo como corredor interoceánico, no podemos soslayar la existencia de estas redes globales, ¿no? Y ese es un tema central, ¿no? Esta figura es un poco mostrar cómo en esos tres grandes bloques, Norteamérica, el Asia, el Lejano Oriente, Asia Oriental, la Unión Europea, tienen un predominio notable en el movimiento, en el flujo de contenedores, por ejemplo, que es el transporte marítimo que más ha crecido en los últimos años y donde se mueven sobre todo los productos manufacturados, ¿no? Y bueno, y otra gran variedad de productos, ¿no? Entonces, dentro de esa red global de puertos y transporte multimodal, lo que encontramos normalmente, esto es un esquema desde luego, es grandes puertos concentradores llamados hub globales, que casi siempre están instalados entre el paralelo 30 y el 60 del hemisferio norte, que corresponden con esos grandes bloques económicos, Asia, Norteamérica, sobre todo Norteamérica, Estados Unidos, parte de Canadá. Nosotros estamos ahí pegaditos también, pero, y el bloque asiático del Lejano Oriente, ¿no? Por otro lado, hay hubs regionales, puertos un poco más pequeños, pero que también tienen conexiones importantes a nivel continental o subcontinental, y puertos alimentadores, que son puertos más pequeños que nutren a esos hubs regionales o hubs globales, y son los que ayudan a llenar esos enormes barcos que ahora se están moviendo, principalmente en ese eje este-oeste del hemisferio norte. Y desde luego estas redes no solo son redes marítimas, sino que son redes con conexiones terrestres, con el transporte intermodal, con el ferrocarril, con el camión, para lograr movimientos de lo que se llama de puerta a puerta, ¿no? No de puerto a puerto, sino de puerta a puerta, entre la puerta de la fábrica del país de origen hasta la puerta de la fábrica o del negocio, del centro de distribución en el país de destino. El caso de acercándonos geográficamente a nuestra área, es un poco en esta figura vemos pues ese corredor este-oeste en el hemisferio norte, con hubs globales como Long Beach, Los Ángeles, Nueva York y demás. Y luego tenemos el Canal de Panamá, que es un eje muy importante que hace que los buques que vengan del Lejano Oriente, por ejemplo, bajen hacia el canal y suban hacia la costa este de Estados Unidos, ¿no? Eso es importante. Entonces, estos ejes permiten también cierto nivel de interconexión, y es en esta, digamos, en esta perspectiva geográfica donde podemos también visualizar al Istmo, ¿no? Ahora, el proyecto del Istmo tiene que tomar en cuenta los corredores, vamos a llamarle interoceánicos, o los corredores vigentes actualmente. ¿Y cuáles son esos? Pues básicamente son dos. Desde luego el Canal de Panamá, que ya todo el mundo sabe de su existencia, pero también son los que se llaman los land bridges, los puentes terrestres estadounidenses, que son a base del ferrocarril, la base de la columna vertebral de esos son los ferrocarriles que cruzan de la costa este a la costa oeste de Estados Unidos, y donde la gran innovación de los años 80 fue el ferrocarril de doble estiba de contenedores, que es un ferrocarril que puede cargar, apilar 2 contenedores de alto,
y entonces duplicó la capacidad de los trenes y ahora tenemos trenes larguísimos que se vuelven muy competitivos y que también es un elemento que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos del desarrollo del Istmo, ¿no? Aquí, por ejemplo, este es precisamente una figura de los puentes terrestres del estadounidenses, tomados de la perspectiva de los puertos del Pacífico de Estados Unidos. ¿Cuál es el área de influencia, sobre todo, de esos corredores que vienen del Pacífico y que concentran gran parte de la carga en Los Ángeles, Long Beach, pero en algunos otros puertos de esa región, a través de estos movimientos por las redes ferroviarias de los puentes terrestres? Y sobre todo, pues, vinculan la zona del Pacífico con lo que llaman el Midwest y la zona sur de Estados Unidos, ¿no? No cruzan realmente, no son interoceánicos en el sentido de que no tienen esa necesidad, sino que van a los mercados del Midwest y a los mercados, desde luego, de la zona del Pacífico de Norteamérica. Y por otro lado, el canal de Panamá, que tiene la función principal de conectar, mayoritariamente, en el caso de contenedores, a Asia, al lejano oriente, con la costa este de Estados Unidos, ¿no? Ese es el flujo principal, ¿no? Muchas veces se ha dicho que con el Istmo vamos a conectar el lejano oriente con Europa, y eso es una falacia total, ¿no? Porque el lejano oriente con Europa se conecta por un canal, pero por un canal que no es el canal de Panamá, sino que es el canal de Suez, ¿no? Y ahí van los grandes buques que van a Europa, al Mediterráneo, al norte de Europa, y que salen de los puertos asiáticos, ¿no? Entonces, luego pues hay flujos importantes entre Asia y lo que es la costa este de Sudamérica o la costa oeste de Sudamérica, entre Europa y la costa oeste de Estados Unidos y demás, pero el flujo importante es Asia, costa este de Estados Unidos, ¿no? Nosotros aquí analizamos algunos datos de los tiempos de recorrido de estos corredores intermodales, por ejemplo, entre Yokohama y Chicago, Kansas, San Luis, New York, Houston, y lo que estarían tardando tanto por los puentes terrestres norteamericanos como por algunos puertos mexicanos, incluido el Istmo de Tehuantepec, y por el Canal de Panamá, ¿no? Y realmente, donde más, digamos, se ve el potencial del Istmo en ese sentido es quizás lo que viene del lejano oriente y que va hacia la costa del Golfo de Estados Unidos, ¿no? Porque en lo que va a la costa este, el Canal de Panamá sigue siendo muy competitivo, ¿no? Entonces, si queremos tomar esos mercados, pues tenemos que ser también, pues, muy competitivos en tiempos y en costos, ¿no? Desde luego, ¿no? Este es otro ejemplo en el caso de Shanghai a Houston, donde sí vemos algunas ventajas con respecto al Canal de Panamá en cuanto a los tiempos de tránsito. Ventajas que no tenemos cuando los flujos se van por Los Ángeles, Long Beach, o hipotéticamente no tenemos, porque actualmente Los Ángeles y Long Beach presentan una congestión notable que los está haciendo un poco menos competitivo, ¿no? En el ámbito nacional también es importante conocer los corredores multimodales que se han desarrollado en México. En el Instituto Mexicano del Transporte caracterizamos y jerarquizamos estos corredores y sus atributos para conocer también, pues, un poco dentro del contexto nacional con qué otros corredores podría eventualmente estar compitiendo el Istmo de Tehuantepec, ¿no? Y el resultado es esto, en el modelo de asignación de carga con base en los datos de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. Vemos claramente en el azul más oscuro cuáles son los principales corredores. Y, en el caso de los puertos, pues vemos Manzanillo y Lázaro Cárdenas, yendo sobre todo hacia el centro del país. Un poco menor el caso de Veracruz, del lado del Golfo. Y desde luego el gran corredor que va del centro del país hacia la frontera norte por Nuevo Laredo, ¿no? Esos básicamente son los tres más fuertes. Empieza a crecer uno que baja de Mexicali hacia el occidente y hacia el centro del país.
y algunos otros tienen un desarrollo mucho menor, como los de Altamira y los flujos ferroviarios de Coatzacoalcos hacia el centro, ¿no? Este, por ejemplo, es una imagen de un tren de doble estiba de contenedores que por cierto, pues es un sistema que en México estamos muy integrados al sistema ferroviario norteamericano en lo que se refiere a la carga, y somos de los 2 o 3 países que manejan este concepto de trenes de doble estiba, que son muy competitivos en muchos sentidos, ¿no? Desde luego, pues ya las ferroviarias están lanzando trenes muy grandes, muy largos, ¿no? Que llegan a tener casi 3 kilómetros, que pueden manejar pues 400, 350, 400 contenedores de un jalón. Este tren, por ejemplo, va hacia la Ciudad de México, y desde luego, pues eso quita de la carretera a muchos camiones. Claro, también ahí hay otros problemas en Michoacán, que a cada rato se toman la vía y la interrumpen, y esto no logra todo su potencial. Ahí hay temas de otro orden social no resueltos que afectan esto, pero digamos que ya existe, ya está la tecnología para este tipo de desarrollo del transporte ferroviario, ¿no? Entonces, quiero hacer unas reflexiones finales nada más para terminar. Bueno, como ustedes saben, el proyecto del Istmo actualmente, pues lo que tiene en mente es la ampliación de los puertos, tanto de Salina Cruz como de Lázaro Cárdenas, perdón, Lázaro Cárdenas, de Coatzacoalcos. Sobre todo hay proyectos para desarrollar terminales de contenedores, que actualmente son puertos pequeños, que no tienen ni la profundidad ni la infraestructura para recibir buques grandes o muy grandes como los que están navegando actualmente. Pero además el proyecto está acompañado desde luego de la modernización del ferrocarril, de la modernización carretera y del desarrollo de actividades industriales mediante polígonos industriales que van a tener beneficios fiscales, tipo, tipo zonas francas, zonas libres, que van a activar seguramente la puesta en marcha de actividad económica, ¿no? Aquí es importante tener en cuenta eh, lo que la parte local, ¿no? Cómo se articula las producciones locales, cómo los productores locales pueden ser incluidos dentro de proyectos que les lleven a crecer, a encontrar mercados para sus productos. Creo que esto es importante. Y también la parte de desarrollo social de la zona. Nosotros aquí, una compañera hizo un estudio muy interesante de las condiciones socioeconómicas del Istmo hace algunos años, y se observan varias carencias. Se necesita la formación digamos, de un mayor nivel de educativo, desarrollo de servicios, en fin, una serie de cosas que si no acompañan un proyecto de este tipo, pues difícilmente van a lograr, se va a lograr el éxito que se desea, ¿no? Entonces, entendemos, nuestros amigos del corredor, del proyecto del corredor interoceánico del Istmo, están muy pendientes de este tema, ¿no? Están visualizando que el tema va más allá del corredor, de las infraestructuras de transporte, y tiene que incluir toda esa parte de integración social, de desarrollo social, del elevar, de crear las capacidades, porque pues, normalmente si vas a instalar industrias de otro tipo, pues necesitas personal capacitado, necesitas ingenieros, necesitas otras cualificaciones que en la zona de pronto no las hay, que hay que formarlas, pero necesitas esa infraestructura educativa, infraestructura de salud, equipamientos urbanos, etcétera. Una serie de cosas que si se pretende que el proyecto sea integral, tiene que ser de esa manera, ¿no? Entonces, por eso yo hago
esta reflexión final, ¿no? En la que digo que el proyecto del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec no debe ser como un lugar de cruce de mercancías de un océano a otro, sino principalmente como una zona de origen o destino de la carga. ¿A qué me refiero con esto? Todos los proyectos que les mencioné y que no llegaron a buen puerto, vamos a decirlo así, se basaban precisamente en esto, en hacer un cruce de mercancías de un océano a otro. Cuando digo que ser una zona de origen o destino de la carga, ¿a qué me refiero? A que si yo logro a través de los años, incluso a lo mejor a través de las décadas, de generar producción importante en la zona, ¿verdad? Ser zona de origen de la carga, de los flujos, o zona de destino, porque voy a necesitar insumos también, no los voy a tener todos. Inexorablemente, pues los barcos se van a acercar a los puertos del istmo. Y no voy a depender solo de ser un cruce interoceánico donde a lo mejor decisiones exógenas que no puedo controlar, como las políticas de las navieras, para usar un puerto o no usarlo, o usar algún puerto, alguna red, algún corredor, o no usarlo, me dejen en un momento dado en un estado de indefensión, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque eso lo conocemos nosotros. Hay puertos que solo viven, por ejemplo, del transbordo de carga, que no va para esa región, sino que va hacia otras regiones, y por X o Y razones, porque ya dejó de ser un poco competitivo, o porque encontraron otro lugar con mejores condiciones, pues dejan esos puertos tranquilamente y queda muy poco además. Si lo que vamos a hacer nada más es un cruce interoceánico para la región, queda muy poco, ¿no? Entonces, esa es la perspectiva nuestra. La situación además para hacer un cruce interoceánico es muy competida por lo que ya existe, el Canal de Panamá, que se acaba de ser ampliado hace algunos años, y los corredores puentes terrestres norteamericanos, ¿no? Entonces hay que apostarle finalmente a esto que ponemos acá, al desarrollo regional de largo plazo, ¿no? Esa sería mi intervención. Quedo pendiente de si hay preguntas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Marner por su exposición. Ahora voy a leer la semblanza de nuestra siguiente docente invitada. Violeta Núñez Rodríguez es licenciada en Economía por la Universidad Autónoma de México, maestra y doctora en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ella tiene una estancia postdoctoral en el área de Economía Agraria, Desarrollo Rural y Campesinado en el Departamento de Producción Económica de la UAM. Es profesora investigadora del Departamento de Producción Económica de la misma institución. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Ella es autora de varios artículos y coordinadora, junto con la doctora Giovanna Gasparello, del libro Pueblos y Territorios frente al Tren Maya, recientemente publicado en 2021 y que generosamente compartió para ponerlo a disposición de los asistentes de este curso. El día de hoy nos expondrá el tema Tren Maya a 3 años de su inicio. Sin más, los dejo con la doctora Violeta Núñez. Adelante, doctora. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias a Román Moreno, a Covadonga Vélez, y un gusto compartir aquí el espacio con el maestro Carlos Marner, y bueno, una alegría de estar aquí con todos y todas ustedes. Bueno, lo primero que voy a comentar es que esta es una visión que tenemos acerca de este proyecto, de este megaproyecto Tren Maya. Es una visión, hay otras
hay muchas otras visiones, incluso dentro de esta visión en la que yo me puedo encontrar, hay pues un gran debate o un gran debate desde el principio si este tren se iba a desarrollar o no. Mi posición fue siempre y ha sido siempre de que este tren es una decisión de Estado, es una política que se pensó, digo, como política incluso que se pensó desde el proyecto de nación del presidente Andrés Manuel López Obrador, y ya cuando inició este gobierno se presentó como parte del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, no tuve duda, yo nunca decidí si iba a desarrollar o no se iba a desarrollar. Y dos, bueno, lo que pensamos algunos de nosotros y de nosotras es cómo le hacemos para tener elementos para justo que este tren pues llegue a buen puerto, que esta es nuestra gran preocupación, ya que lo pensamos y lo concebimos como una decisión de Estado. Entonces, bueno, comentando esto, voy a compartir. También haré la pregunta clásica que hacemos todos. ¿Ya se ve? Sí, doctora, ya se ve. Muchísimas gracias. Entonces voy a iniciar. Bueno, lo primero, presentaré 10 puntos. Esto que ha sido de manera reiterada, que ha estado enunciándose desde, les digo, desde el proyecto de Nación, pero también en estos dos libros, el de Economía Moral y ahora de A la mitad del camino del presidente de México, donde se enuncia que es la hora del sur, incluso también el día que se inauguró formalmente en el 2018, en diciembre del 2018, el Tren Maya, el proyecto del Tren Maya. Y bueno, se pensaba y se ha argumentado que este sur quedó con un desarrollo diferente al resto del país, y que era la hora de este sur, ¿no? Que había que transformarlo, y de manera reiterada se habló de que había que llevarles el desarrollo e incluirlos en como una propuesta, ¿no? Aquí, desde mi perspectiva, esto ha sido planteado como un muy buen propósito, y la gran duda y la gran pregunta es cómo transformar este sur, que definitivamente sí tendría que ser transformado, pero cómo transformarlo, ¿no? Y sobre todo algo muy, muy importante, aquí coloco yo como pregunta, es cómo quieren los pueblos ser transformados, y cómo conciben incluso ellos el desarrollo, esta palabra que se ha discutido mucho desde la economía, desde la sociología, desde otras disciplinas, de lo que es el desarrollo y qué tipo de desarrollo ellos quieren. Esa me parece a mí la pregunta, o una de las preguntas centrales, ¿no? Y bueno, este tren trae una propuesta de desarrollo, y lo que me parece a mí más importante es que en esta propuesta de la construcción de un Tren Maya, hay que decir que esto va más allá del tren, ¿no? Incluso el propio Fonatur desde un principio planteó esto que aquí les muestro, de mucho más que un tren, como ustedes ya lo han visto en otras ocasiones. Y bueno, algo que hay que reiterar es que, dada esta pregunta de cómo quieren los pueblos ser desarrollados y transformados, desde mi perspectiva, se tendría que haber realizado una gran consulta, una profunda consulta, no sé si nacional, pero sí en el sur, que implicara pues varios meses, incluso a lo mejor de reflexión, de qué tipo de desarrollo se quiere y cómo quieren ser estos pueblos transformados. Este es el punto número uno. El punto número dos, que tiene que ver con lo que acabamos de vivir el día de ayer, es esta idea de que el proyecto del Tren Maya decía desde el proyecto de Nación y desde lo que es el Plan Nacional de Desarrollo, se presentó como el principal proyecto de desarrollo y de turismo y económico de este país, ¿no? Y bueno, y eso lo confirmamos y se ratifica en este nuevo
proyecto de presupuesto donde de los 64,000 millones de pesos que se destina a turismo, 63,000 millones, un poco más, se está destinando a este proyecto prioritario. Como vemos del lado derecho, el Tren Maya es el principal proyecto al que se le destina este año la cantidad de recursos, ¿no? Entonces sigue, es una decisión y sigue siendo por mucho este proyecto el prioritario en términos, ahora lo vemos presupuestales, pero en términos también declarativos por parte de la Administración Federal. Ahora, el punto número 3 tiene que ver con esta idea y con esta propuesta de desarrollo que implica este tren y que me parece que ha generado un gran debate al respecto. Y uno de los elementos centrales es que se ha propuesto que este desarrollo se conciba o se concibe a partir de la creación de ciudades, de urbanizaciones, ¿no? Y de esta prosperidad que se pretende lograr, pero a partir de esta visión de urbanizar, ¿no? Y bueno, aquí les presento una lámina de ONU Habitat, donde se dice, tenemos la posibilidad de incluir al desarrollo un 13% más. Y la idea, de manera reiterada, ha sido la ciudad, lo urbano, como la prosperidad y el desarrollo, ¿no? Y bueno, y otro elemento desde la inclusión al desarrollo. Esta ha sido la propuesta, una propuesta, hemos insistido en otros espacios, que, bueno, tiene que ver con la idea de modernidad, una modernidad que parte desde la visión de la ciudad como el progreso y la parte rural como el atraso, ¿no? Entonces, esta es una de las propuestas que se incluye en esta visión y que sigue, ¿no? Que pervive en este proyecto de desarrollo Tren Maya. Pero el punto 4 es el escenario frente al que nos estamos enfrentando, que es bien conocido por todos y todas nosotros, que estamos en un territorio que es un territorio agrario, todavía muy, muy agrario, incluso como observamos en Quintana Roo, el 61% todavía es propiedad social, ¿no? Es producto de este proceso revolucionario que vivimos a nivel nacional. Y bueno, Campeche, Yucatán y Chiapas casi, bueno, estos dos últimos primeros estados tienen más del 50% de la propiedad social, Chiapas casi el 50% y Tabasco el 43%. Estamos hablando, estos son datos del Registro Agrario Nacional, estamos hablando de alrededor, todavía en este territorio donde se va a construir el Tren Maya, de 5,389 ejidos, donde hay que decir, se pervive, ¿no? Un modo de vida campesino todavía y bueno, que abarca alrededor de 12 millones de hectáreas y bueno, son datos de oficiales del Registro Agrario Nacional. Otro elemento es que en estos territorios, el punto número 5, son territorios indígenas. Aquí también una muestra de un mapa del INALI, del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, donde todavía se conserva las zonas lingüísticas mayablantes, y me parece bueno que esto también es un dato sumamente importante y que a ese le agregamos la presencia de mayas y de otros pueblos mayenses y de otros pueblos que migraron incluso producto del proceso de la guerra en Guatemala en los años 80. Y bueno, estamos hablando de una diversidad de pueblos que conforman alrededor de 20 pueblos distintos en este espacio. Y bueno, y a esto se agregan los diferentes hallazgos arqueológicos que se han encontrado a lo largo de la ruta del Tren Maya, que hasta el momento, van más de 17,000 hallazgos arqueológicos. Entonces, este es el escenario en el cual se plantea hacer un desarrollo basado en ciudades, que me parece que también tiene que ser pensado y repensado por parte de quienes están instrumentando este tren a nivel
pues del territorio ya directamente. Un punto 6, y que tiene que ver también con esta concepción del desarrollo, uno, de cómo se llevó, cómo se concibió, y dos, la propuesta que hay, y una de las propuestas que todavía pervive, aunque se le cambió a comunidades sustentables, es la idea de desarrollo a partir del concepto de polos de desarrollo, ¿no? Que implica pues la creación de centros donde haya alguna actividad económica que sea el punto de arrastre de todo el territorio. Y bueno, también esto de la creación de polos de desarrollo que parte de otros contextos a nivel mundial y que ya ha tenido resultados también en otros espacios, también debe de ser considerado, e incluso algunos testimonios indican de los pobladores y pobladoras de la península que una de las grandes preocupaciones no es el tren en sí, las vías, el ferrocarril, sino la propuesta de la creación de estas ciudades y de estos polos de desarrollo que no están contemplados como parte de la propuesta del tren público, sino aquí es muy seguro que entre el mercado. Y bueno, frente a eso, pues hay una preocupación, me parece genuina, de la población local, de una parte de la población local que siente que, bueno, con estos polos su territorio puede estar amenazado, y en particular de estos ejidos y comunidades y de pueblos indígenas que les estaba mostrando. Otro elemento, el punto 7, es que existe una preocupación también por parte de estos pueblos de pues folclorizar su vida, ¿no? Alguno de ellos en alguna entrevista en trabajo de campo nos decía: tenemos miedo de que nos vean como un circo, como los animales del circo, donde dicen pasen a ver al maya, y bueno, pues hay preocupación también, ¿no? Esta es una de las pues imágenes que se tienen publicado en Fonatur de lo que será la estación de Palenque. Y bueno, una preocupación de ellos, nos decían, es: vean cómo ya nos están aquí caracterizando, ¿no? Aquí la estación del Tren Maya Palenque, los turistas y los pueblos mayas haciendo sus rituales, que desde la perspectiva de varios de ellos, al ver esta imagen, decía: nosotros no hacemos los rituales así en público, y pues nos parece un insulto, incluso lo han comentado así, ¿no? Entonces, bueno, es una imagen que es pública y que, bueno, hay preocupación a partir de ella de folclorizar y de tenerlos ahí, decían ellos, como un circo. Y lo fuerte que me pareció a mí, ellos decían como animales, ¿no? De como pasen a vernos. Y bueno, ¿qué se pretende con este proyecto? También ha sido de preocupación, y se suma esto otro, esto que en algún momento señaló el director del Fondo Nacional del Turismo, que él dijo: somos un gobierno, hablando sobre el Tren Maya, cuando se le pregunta qué es, ¿no? Y cómo se va a instrumentar y qué se pretende. Y bueno, esto es: somos un gobierno distinto, eso que queda muy claro. Nosotros somos un grupo de izquierda que inclusive está instaurando, más que otra cosa, un verdadero capitalismo, ¿no? Y esto después se vuelve a declarar el Tren Maya proyecto capitalista de a de veras, ¿no? Entonces, ha sido una preocupación pues escuchar y leer y ver estas imágenes, pero estas declaraciones, porque ¿qué implica que el Tren Maya sea un proyecto capitalista de a de veras? Sabemos de la historia del capitalismo desde acumulación originaria, vivimos en un capitalismo que ha sido depredador y que ha sido salvaje con el medio ambiente y con las poblaciones, y entonces también existe una preocupación de ver a este Tren Maya como un tren que va a llevar el capitalismo de veras, y entonces existe pues un temor al respecto. Un punto 9 tiene que ver con los
cambios que ha tenido este proyecto del Tren Maya, que ustedes ya lo saben. Inició siendo, hemos encontrado y registrado alrededor de 22 cambios de cómo se planteó el proyecto original y cómo se ha ido derivando, pero algunos nos parecen de gran importancia enunciarlos aquí. Uno es que originalmente este proyecto se planteó como un proyecto prácticamente privado. El 90% del proyecto iba a ser entregado a la iniciativa privada y el 10% iba a ser público. Por supuesto que hubo una situación también de alarma y de alerta, y después el Ejecutivo Nacional declaró que eso no podía ser así, ¿no? Que este tren no podía ser privado, y bueno, se habló en un principio 70% público y 30% privado. Siguió habiendo oposición al respecto y después se dijo que el Tren Maya sería un tren público y que se iba a gestar una empresa pública, y bueno, hoy sabemos que esta empresa pública la va a manejar, el que va a operar el Tren Maya va a ser el Ejército. Entonces ha habido cambios de haber sido considerado un tren desde nuestra perspectiva que seguía con los mismos planteamientos de los gobiernos anteriores de privatizar los bienes públicos, ¿no? Ha habido un cambio, ¿no? Ha habido un cambio, eso desde mi perspectiva es muy positivo. Y bueno, también otro elemento de gran importancia era esta idea de que los pueblos indígenas y campesinos que están y que son ejidatarios entregaran su tierra para un fideicomiso que es el Fideicomiso de Infraestructura de Bienes Raíces, y ellos se iban a asociar en este fideicomiso, iban a entregar la tierra y ahí se iba a construir sobre estas tierras pues las estaciones y los grandes desarrollos que pueden venir, inmobiliarios, hoteleros, lo que sea que esté implicado en este proyecto. Y bueno, a cambio recibirían a partir de este fideicomiso acciones y parte de, bueno, porque la idea era financiarizar, insisto, este territorio y llevar a este fideicomiso como parte de un fideicomiso que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores como cualquier otra acción, donde hay un capital pues de riesgo, y que esto funciona con las leyes del mercado financiero, y se les prometió que se les daría la ganancia una vez que hubiera ganancias en el mundo financiero, en la Bolsa de Valores. Por supuesto que eso generó alarma también, y después el Ejecutivo Federal declaró que no habría fideicomisos en el Tren Maya, ¿no? No obstante, no sabemos hasta el momento cuál va a ser el proceso y el mecanismo de asociación de estos pueblos. En particular, nos han estado comentando, pues ha habido avances, por supuesto, de estos de la incorporación de estos espacios, pero también hemos asistido en estos últimos días a modificaciones que me parecen de gran importancia, y son a las que iré ahorita, ¿no? Hace unos días Fonatur anunció otro cambio, este cambio que se da en Campeche, donde se decide que el tren ya no pase por la ciudad de Campeche, sino que se desvíe y pase por la orilla de la ciudad. Y bueno, eso se ha logrado, y otra vez yo ahí aplaudo, me parece muy importante la escucha que hubo por parte de una parte del gobierno federal frente a esto que los pueblos y el colectivo de 3 barrios de Campeche llamaba como un desplazamiento forzado, y donde ellos pedían no ser desalojados. Y bueno, aquí brevemente, de un día a otro ellos dicen, ONU Habitat llegó y les notificó que tendrían que salir de sus viviendas, de que habían sido habitadas por 5 generaciones. En este desalojo que ellos nombran así, estaban implicadas 500 viviendas, alrededor de 3,000 familias, y abarcaba estos barrios que ustedes ven aquí de Santa Lucía, La Ermita y Camino
real, ¿no? La salida que les pedían que hicieran de sus viviendas era porque iba a pasar el Tren Maya por ahí, y bueno, ellos les decían que no se opusieran al progreso, al desarrollo y al bienestar, ¿no? Una situación importante es que ellos ya estaban ahí. Desde aquí les muestro una parte de un documento que nos compartieron desde 1893, aquí no se ve muy claro, incluso estaban antes de que se construyera el ferrocarril que se construyó durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, del cual ellos refieren que ya en ese momento fueron afectados, fueron despojados de una parte de su territorio, y que bueno, otra vez, y también en ese momento se les dijo que era por una cuestión de desarrollo y de progreso, y bueno, otra vez decían ellos, vamos a ser despojados, pero ahora no de una parte de nuestro territorio, sino ahora de nuestras viviendas, donde están nuestras raíces, ¿no? Entonces, ellos ya estaban desde antes, dicen, nos han llamado invasores, nos han llamado pues de muchos tipos, con términos que ellos han dicho de desprecio, de oponerse al desarrollo sobre todo, ¿no? Y bueno, pues nosotros estamos aquí antes de cualquier tren, ¿no? Incluso decían, insisto, antes del tren que se construyó durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Un elemento importantísimo que me parece fue la gestación de este colectivo, y a él también los amparos que por derecho tenemos todos los mexicanos de ejecutar, ¿no? Los amparos, ellos se ampararon frente al desalojo de sus viviendas y sobre todo a la reubicación de las vías férreas. Estos amparos ellos los han ganado, y otro elemento que me parece de gran importancia es la movilización, las movilizaciones que hicieron, y la última movilización que hicieron, que me parece fue muy, muy importante, cuando en la penúltima vez que estuvo López Obrador supervisando el Tren Maya, sobrevoló sobre este espacio, perdón, y me parece que ahí hubo una escucha y mirarlos, y finalmente fue reubicado el Tren Maya, pero ojo, por la organización, por los amparos y por esta movilización, ¿no? Y bueno, por supuesto, también se ha declarado que en 2023 se tiene que estar inaugurando este tren, y bueno, esto ha gestado pues una situación de imposibilidad de seguir construyendo las nuevas vías férreas sobre este territorio, porque bueno, estos barrios que les digo que están ahí desde hace 2 siglos, pues dijeron, nos vamos a ir de aquí, no nos vamos a ir de aquí, y si nos quieren sacar de aquí, pues vamos a salir muertos, ¿no? Entonces fue una situación compleja que realmente pues se ha vivido de una manera tensa e intensa. Nos han estado compartiendo algunos testimonios al respecto, y me parece que, bueno, sí ha habido una situación ahí de fricción muy, muy fuerte. Otro de los cambios también en este punto es el que se realizó apenas también hace unos días de la estación de Mérida. Igual aquí ya no estará esta estación en este espacio, sino en Tella, y nuevamente aquí está implicado un colectivo maya, ¿no? Muximbal, que también ha tenido una expresión importante en este proceso de decir, pues nunca nos consultaron si necesitábamos un Tren Maya y si realmente era lo que requeríamos nosotros como pueblos que tenemos 3000 años aquí de antigüedad en este espacio. Y bueno, nos enteramos, dicen ellos, por los medios de comunicación. Nadie nos vino a preguntar ni a consultar nada, y de un día a otro pues supimos que el tren iba a pasar por aquí. Entonces también han tenido que desviar la ruta, o sea, como parte de todos estos cambios que están haciendo, que insisto, desde mi lectura y otras lecturas yo lo veo muy positivo, porque hay una parte del gobierno federal
que ha estado escuchando estas sí, amenazas que puede haber por parte de un tren y un megaproyecto tan complejo como es este en el presente y en el futuro, que me parece que también se vislumbran desde una parte del gobierno, pues las posibles implicaciones a futuro que tendrán estos polos de desarrollo, estos territorios agrarios, los pueblos indígenas, y que sí hay una parte que, insisto, está en esta idea de la economía de la escucha, viendo y escuchando a una parte de las manifestaciones en contra que ha habido, porque hay que decirlo, no todo el mundo está a favor, y bueno, se ha declarado una y otra vez que todo el mundo está de acuerdo, y bueno, no es así, no es así, pues que se han tenido que desviar las vías, ¿no? Y bueno, y por último, hay una situación también que nos parece preocupante, es esta idea de cuando estamos discutiendo el Tren Maya, ¿de qué estamos discutiendo? Hemos solicitado una y otra vez el plan maestro del Tren Maya para conocer y para dar a conocer pues a todos los mexicanos qué va a implicar a profundidad este proyecto. Y bueno, lo que nos han dicho es que está reservado, el plan maestro está reservado por un periodo de 5 años. Esto nos acaban de contestar este mismo año 2021, es decir, que prácticamente va a acabar o va a acabar el gobierno, mejor dicho, del presidente Andrés Manuel López Obrador, y no conoceremos el plan maestro, es decir, no conoceremos en qué consiste realmente el Tren Maya. Entonces, esa ha sido una gran preocupación para todos los que van a ser incluso directamente afectados y que realmente se oponen al Tren Maya, ¿no? Sabemos, como les dije desde el principio, hay otras voces, otras expresiones que están muchas a favor, pero también hay algunas en contra que me parece que se hubiera podido evitar si se hubiera dado una gran consulta programada, incluso siguiendo el convenio 169 de la OIT. Se hizo una consulta, hay que decirlo, pero se hizo una consulta de 2 fines de semana, dicen que no ha terminado, pero los directamente afectados por donde va a pasar la vía, algunos de ellos siguen diciendo pues que todavía no tienen información precisa de en qué consisten varios de estos elementos, por ejemplo, en particular de los polos de desarrollo, de qué ejidos van a ser afectados en concreto. Todavía falta eso porque se sigue definiendo la ruta. Nosotros hicimos también, junto con esta solicitud del plan maestro, hicimos una solicitud de los ejidos que iban a ser afectados, el nombre, y lo que nos respondieron fue lo mismo, que esa información no la tenían y que realmente pues no la podían proporcionar. Entonces ha sido también una tremenda preocupación al respecto por varios de los ejidatarios de cuál va a ser el destino real de sus territorios agrarios. Y bueno, por último, hace unos días nos enteramos en una de las mañaneras pues que es posible que realmente el ferrocarril pueda ser privatizado y bueno, uno de los elementos que decía el presidente es sí privatizaron 20,000 kilómetros de vías férreas en los sexenios anteriores, ¿por qué no van a privatizar el Tren Maya? ¿No? Entonces, eso nos alarmó también porque pues nosotros ya estábamos como relativamente tranquilos al escuchar de que el ejército participando, que también se ha cuestionado si el ejército debe ser el que opere o no el Tren Maya, ¿no? Sobre todo por la historia que ha tenido el ejército para algunos sectores en este país, pero bueno, nos
sé, pensando en que el ejército es su participación en la operación del Tren Maya es para que no se privatice, pero con esta declaración de que probablemente se privatice, pues realmente ha dado y ha generado también otra vez una polémica en torno a qué nos estamos enfrentando ante este megaproyecto. Y por último, diría que esta situación de que escuchamos una y otra vez de que el Tren Maya iba sobre las vías que ya habían sido construidas en otro momento y que ya se había afectado el espacio. Hace unos días también el presidente de México comentó que aun cuando se está utilizando el derecho de vía que existía de la construcción del ferrocarril del sureste, dijo él, se requiere de una vía especial, ¿no? Es decir, se está haciendo una nueva vía, es un proyecto distinto y bueno, tendrá implicaciones, eso no lo dudamos, hacia el futuro en términos sociales, en términos ambientales y bueno, arqueológicos. No sabemos qué va a pasar con estos 17,000 hallazgos que se han declarado, los que se han declarado, ¿no? Y bueno, con estos territorios agrarios y con estos pueblos indígenas que todavía muchos de ellos, no todos, también hay que decirlo, ha habido una transformación, ha habido una venta ilegal también en los sexenios anteriores de tierras, pero existe la preocupación, ¿qué va a pasar con los que todavía están ahí presentes? Sobre todo porque vemos que en gobierno federal tampoco hay un acuerdo de lo que es este tren. Vemos estas derivaciones, estas 22 derivaciones y cambios que ha habido del Tren Maya, y una parte del gobierno federal pues ha propuesto que se cambie este proyecto que nos parecía a nosotros de inicio que era un proyecto que seguía con la misma tendencia de privatización de los sexenios anteriores, y leemos, y así nos lo han confirmado algunas autoridades dentro del gobierno federal, que hay una visión que sí quisiera que este tren fuera privado y que el mercado fuera el que lo regulara, ¿no? Y eso, pues bueno, está lejos de la propuesta de un tren social y de hacer un reordenamiento territorial que implique a los pueblos pues apropiarse del tren. Esas son algunas de las amenazas que vemos nosotras y nosotros, y como les digo, pues es una visión, hay muchas otras visiones, esta es una visión que nosotros la exponemos aquí como preocupación y bueno, pues eso sería todo y muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Violeta Núñez por su exposición. Y bueno, ahora procedo a leer algunas preguntas que han llegado al chat de esta sesión. Y bueno, quiero comenzar con las preguntas que llegaron directamente para el doctor Marner. Doctor, ya vi que compartió algunas referencias bibliográficas que algunos de los asistentes están preguntando sobre algunos estudios. Hay una, no sé si ya la contestó, que dice, ¿podría compartirnos el estudio socioeconómico del Istmo que mencionó o el nombre del estudio? Sí, sí se lo comparto, lo tengo que buscar, es un trabajo que hizo una compañera nuestra y está publicado en las publicaciones técnicas del Instituto Mexicano del Transporte. Tendría que hacer la búsqueda y pasarle la liga, ¿no? A ver si en un ratito aquí me da para pasarles eso, ¿no? Pero sí, con mucho gusto, claro. Gracias, doctor. Hay una pregunta. ¿En qué escenario es viable la competitividad del transísmico que ahorita se está modernizando? No, pues es una muy buena pregunta. Yo lo que veo, lo que nosotros hemos estudiado y en lo que hemos visto, está dentro de un entorno muy competitivo si lo que se pretende es pues que la columna vertebral del proyecto sea el paso de mercancías de un océano a otro, ¿no? De mercancía internacional.
por lo que mencionaba en la exposición, tenemos un canal de Panamá actualizado, modernizado, ampliado hace pocos años, que permite pasar a buques muy grandes de un océano al otro, y aunque haya que hacer un recorrido mayor, pues yo me quito algunos problemas, digamos, como son el descargar la carga en un puerto, subirla al tren o al camión, llevarla al otro extremo, volver a descargarla en ese puerto y esperar a subirla en el buque, ¿no? Entonces, ese proceso, que son tiempos y costos, digamos, si no se logran hacer de una manera ágil y competitiva, en términos, pues sí, de las cadenas de suministro, de lo que exigen las cadenas de suministro globalizadas, que son las que usarían eso principalmente, pues difícilmente le lograrían quitar carga, por ejemplo, a Panamá, ¿no? O en parte a los puentes terrestres estadounidenses. Entonces, el escenario, pues sí, tiene que ser para ciertas regiones, para ciertos nichos que hay que identificar. Por ahí en algunas de las figuras que yo ponía, probablemente un nicho podría ser la costa del Golfo estadounidense, si se trata de carga internacional que venga del Lejano Oriente, por ejemplo, o de la costa del Pacífico de Sudamérica, y ser ahí, pues, tener, digamos, mucha eficiencia en el traslado, y poder integrar, digamos, paquetes que hagan que el costo también sea atractivo para los que se van a mover ahí, ¿no? Desde luego, yo parto del hecho de que hay que solucionar también muchos temas sociales, porque es una región difícil, conflictiva, hay problemas de tierras, de regularización de tierras, hay problemas de otro índole, los maestros, del CENTE y demás. Hay una serie de temas sociales, de temas también de los grupos indígenas, que si eso no está bien consensado y bien planchado, como se dice, se hicieron las consultas, pero hay algunos grupos que no quedaron del todo satisfechos con esas consultas, porque obviamente si la perspectiva de esos grupos sociales, pues esto, digamos, lo pueden usar como una medida para presionar y van a estar interrumpiendo los flujos, pues eso no funcionaría, ¿no? Y lo digo ahora porque, bueno, retomo el caso de Michoacán, ¿no? Es para un puerto tan importante como Lázaro Cárdenas, eh, llevan meses con el tren parado por los bloqueos, ¿no? Lo liberan una semana, 10 días, y luego vuelve otro grupo y se instala ahí y no puede pasar el tren, ¿no? Entonces, le rompes la competitividad. Lázaro Cárdenas llegó a tener un 40%, 45% de la carga que se movía en el tren, lo cual es un porcentaje muy importante que no se ve en otros lados del país, y eso se ha ido bajando porque estos conflictos ya llevan años y ahora pues no pasa del 25%, ¿no? Siendo desde nuestra perspectiva el transporte, porque vi otra pregunta por ahí, el transporte ferroviario teniendo muchas ventajas, digamos, de sostenibilidad frente al transporte carretero, ¿no? Porque puedo mover más carga, porque contamino mucho menos por la carga movida, etcétera, ¿no? Entonces, también hay que solucionar eso, ¿no? Y de eso dependerá la viabilidad, ¿no? Por otro lado está cómo desarrollo localmente eh, las producciones que se dan en la región, que son importantes, cómo las potencializo, cómo las puedo integrar tanto al mercado nacional o incluso al mercado internacional. Eso también es importante. Y el desarrollo que pueda haber ahí de nuevos negocios o nuevas instalaciones. Sabemos que el proyecto tiene incentivos de zona libre o de zona franca, incentivos un poco como el que dieron en la frontera norte, ¿no? De reducir a la mitad el pago del IVA y del ICR y demás, que claro, seguramente estimularían que algunas empresas pudieran ubicarse o relocalizarse ahí, ¿no?
sobre todo ahora que las cadenas productivas han quedado fracturadas con el tema de la pandemia y el COVID, y que se habla de relocalización de algunos procesos productivos para acercarlos a la región Norteamérica, ¿no? Esa es una coyuntura que podría ser favorable en términos de si se busca, porque sabemos que están desarrollando o van a desarrollar 10 polígonos, que también ahí hay conflictos que tienen que resolver con los dueños de esos terrenos, o los, de 10 polígonos de industria y servicios, ¿no? Entonces, ahora una de las tendencias de la que se habla es que después de estas experiencias amargas que fracturaron esas cadenas productivas de la globalización tan extendidas, tan largas, pues se busca lo que le llaman ahora el nearshoring, que es regionalizar las cadenas productivas para que no sean tan vulnerables. Entonces, ese es un punto a ver cómo lo focaliza el proyecto y cómo lo aprovecha si es que busca pues, consolidarse, ¿no? Entonces, esa sería una primera reacción. Doctor, hay otra pregunta que se enlaza muy bien con un aspecto que usted acaba de mencionar, que dice, ¿cree que sea viable el proyecto con la resistencia, bloqueos carreteros y de vías férreas por parte de varias comunidades que existen en el Istmo? Claro, eso es un poco lo que comentaba, ¿no? eh, si no se soluciona eso, si no se llega a un acuerdo social o una especie de pacto donde las diferencias, donde las quejas o los reclamos tengan un canal expedito para ser atendidas y demás, y se llega a esas interrupciones que pasan y que han pasado muchas veces en el Istmo, no es algo nuevo, pues no hay manera, ¿no? No hay manera que como corredor interoceánico prospere el proyecto, porque o sea, ahí se invierte muchísimo dinero en llevar barcos que cada vez, como les decía, son buques cada vez más grandes, porque generan economías de escala. Entonces, si yo tengo un buque esperando la carga y la carga no llega, pues no, o sea, eso no funciona así, ¿no? No puede funcionar. Y obviamente, pues los navieros, los que invirtieron en esos buques y eso van a decir, pues, ¿qué es esto? Yo aquí no puedo, esto no puede funcionar como un corredor, ¿no? Y cada cuánto tiempo me paran la carretera o o me bloquean el tren, ¿no? Eso es importantísimo de solucionarlo. De lo contrario, pues no va a funcionar como corredor interoceánico, ¿no? Muchas gracias, doctor. Doctora Violeta, hay una pregunta que es para ustedes. Tiene un contexto y luego viene la pregunta, pero quiero leerlo todo para que usted tenga mayor referencia. Por las conversaciones y entrevistas que he tenido en el Istmo sobre la rehabilitación del ferrocarril transísmico, me llamó la atención el desconocimiento sobre el proyecto entre las personas y las ideas de que será un tren de pasajeros. Sobre el Tren Maya, ¿existen ideas similares de que será para transportar a la población local o a un menor costo? Continúa, las consultas indígenas sobre la rehabilitación del ferrocarril transísmico, por otro lado, han sido reducidas a los ejidatarios, lo que simplifica la cuestión del tren a una relación privada y no comunitaria con la tierra. Sí, sí, muchísimas gracias por esta pregunta. A Susana Vázquez, muchísimas gracias por ella. Y bueno, creo que efectivamente en un principio, cuando se plantea el proyecto del Tren Maya, se habla del beneficio que tendrán las poblaciones locales para transportarse en este medio de transporte, ¿no? Entonces, me parece que eso, otra vez, viendo los elementos positivos del tren, ahí, pues, ustedes sabemos todos, ¿no? Que está la zona de Cancún, donde pues acuden a trabajar
todos los días, pues los pobladores de varios espacios de la península de Yucatán acuden a estos centros, a este centro turístico, a trabajar pues en los hoteles, ¿no? En diferentes puestos dentro de estos grandes hoteles turísticos, y bueno, tienen que recorrer muchos de ellos grandes tramos y desplazarse durante horas, y una primera propuesta fue un tren que pudiera realmente beneficiarles, y eso me pareció a mí en un principio muy positivo. Sin embargo, ya haciendo las investigaciones y entrevistando a los propios funcionarios de Fonatur, lo que nos decían ellos, no, el gran negocio del Tren Maya no es el transporte, no es lo que estamos pensando, sino el gran negocio es el tren de carga, ¿no? El tren que implicará el desplazamiento de las mercancías, ahí sí está planteado así, que ese sería, estaría visto como el gran negocio, y a este se agrega el tren turístico, ¿no? O sea, el tren turístico que también se piensa que va a tener una derrama económica importante. Estamos hablando de varios millones que se están proyectando que aumenten de turistas al año, y eso, bueno, pues por supuesto que se está viendo como el elemento que puede transformar estas realidades. Eso es por una parte, es decir, esta idea original de un tren que pudiera ser en beneficio de las poblaciones, bueno, se ha derivado ahora en un negocio, ¿no? Afortunadamente digo, está puesta la lupa por una parte del gobierno federal y lo leímos apenas hace 2 días, ¿no? Se va a gestar una empresa pública por parte del ejército para impedir esta otra idea que está en otra parte del gobierno federal de pues únicamente ver en términos monetarios y privados este espacio o esta idea que me parece muy importante y genuina de pues un tren original de pasajeros ahora pues a un gran negocio que no solamente implica el tren, decíamos, ¿no? Sino un gran negocio inmobiliario. Y bueno, aquí no sé, algo que quisiera agregar a esto, a este planteamiento y que me faltó comentarlo en la exposición, es la gran preocupación, van a decir que son muchas preocupaciones las que hemos enunciado, pero la gran preocupación de la presencia del crimen organizado en la península de Yucatán, ¿no? Hemos también documentado cómo a la península arriban desde Colombia los cargamentos de droga, y bueno, una preocupación es qué va a pasar con estos cargamentos una vez que esté el tren y quién lo va a manejar. Entonces también eso, si ya existe desde este momento una situación de pues de intensa violencia, ¿no? Que ya incluso ya no se habla de Playa del Carmen, sino de Playa del Crimen, y de toda pues la trata que hay, que es ampliamente conocida a nivel nacional, pero que ahí en Cancún es sumamente intensa. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a potenciar el tráfico de drogas, la trata de personas y otros delitos que ya ocurren en este espacio? Y bueno, las comunidades están pues viendo otra amenaza que va en este sentido también, ¿no? Entonces, eso también quería agregar. Gracias. Muchas gracias, doctora. Hay una última pregunta, pero esta es para los dos, para nuestros dos docentes. La pregunta dice, independientemente del peso histórico y político del tren como medio de transporte, ¿es realmente trascendente para el desarrollo social y económico en el siglo XXI? Quien guste comenzar, doctora. ¿Quieren que la repita? Yo No, ya, sí, sí está clara. No, adelante, doctora Violeta. otra vez la estaba leyendo, pero entonces, si realmente en el siglo XXI es trascendente para el desarrollo social y económico, pues yo creo que lo que hemos estado comentando
pues, y que se ha documentado, el tren de pasajeros no es rentable en ninguna parte del mundo, ¿no? Eso creo que incluso la declaración que hizo ayer de una parte de la Secretaría de la Defensa me parece muy interesante. Aceptan ellos que los primeros años este tren no va a tener una rentabilidad, y eso nos preocupó al leer ayer esta declaración, y que bueno, estará financiándose y apoyándose, o sea, subsidiándose este tren por algunos años, así han establecido una vez que arranque, y bueno, después esperan que empiece a prosperar y a tener beneficios en el caso del Tren Maya, ¿no? Y eso, bueno, ya ayer lo declaró la Secretaría de la Defensa Nacional, y bueno, me parece que pues esto iría en este sentido de que pues no se ve, aunque se declare que uno de los grandes beneficios de este gobierno puede ser el tren, más allá de la generación de empleos, que también es algo ahí muy polémico y que creo que hay que ponerlo siempre, y que otra vez las organizaciones han estado diciendo, oigan, no nos preguntaron si queríamos ir a construir vías ferroviarias, y después tampoco nos preguntaron si queríamos ser parte de este desarrollo turístico, donde a lo mejor nos van a ofrecer ser camareros, recamareros, pues cargadores de maletas, así nos lo han estado diciendo, u otros espacios que nosotros pues realmente no nos preguntaron si eso queríamos, ¿no? Si ese tipo de desarrollo es el que queríamos o queríamos otro desarrollo. Ese me parece que se liga con esto de si en el siglo XXI un tren en un contexto, creo que eso es muy importante, en un contexto donde hay una fuerte presencia indígena que tiene, insisto, 3000 años de antigüedad, pues un tren como estos, pues no sabemos qué destino va a tener, ¿no? Lo que sí podemos vislumbrar es que habrá una gran transformación, este reordenamiento territorial pues transformará la península, pero no sabemos si en un sentido positivo en términos de lo que concebimos, ¿no? Como esta transformación y desarrollo en el que pensamos cuando hablamos de esta concepción. No sabemos hacia dónde va a derivar esto. Vemos el ejemplo de Cancún, donde hay grandes palacios, donde acuden una parte de la población de Cancún que vive en zonas marginadas, donde no hay agua, donde no hay pavimento, y bueno, todos los días acuden a estos palacios, ¿no? A estos hoteles de gran turismo, y en la noche regresan a sus realidades, una inmensa mayoría de ellos, ¿no? No todos, pero sí una inmensa mayoría. Entonces, esa es la experiencia que tenemos, y bueno, no sabemos qué va a deparar el destino. Incluso el propio presidente ha dicho, no sabemos qué va a pasar en el futuro con el Tren Maya, se puede pues hasta privatizar. Eso, gracias. Yo sí voy a romper mis lanzas por el ferrocarril, a favor del ferrocarril, tomado en términos generales, no sin, digamos, necesariamente particularizar en si el Tren Maya es un buen proyecto o no. Pero yo creo que el ferrocarril, a la pregunta que hacía el compañero de si el ferrocarril tiene viabilidad en el siglo XXI, yo digo que claro que sí, que por supuesto que sí, y lo vemos en proyectos en muchos lados. El ferrocarril tiene unas ventajas que van a ir cobrando todavía más sentido a medida de que las restricciones ambientales hacia el desarrollo del autotransporte, del transporte por carreteras, sigan creciendo, ¿no? El ferrocarril pues, tiene la ventaja de que, aunque en el Maya está muy satanizado, a mí me parece que excesivamente, porque cuando se construyeron las carreteras en el sureste, pues las carreteras son mucho más destructoras del medio ambiente que el ferrocarril, ¿eh? Eso me queda claro. Yo entiendo que puede haber zonas o localidades que se puedan ver muy perjudicadas y que hay que evitar eso y hay que tomarlos en cuenta y escucharlos. Pero allí hubo un gran desarrollo carretero desde los años 70, 80 y 90, y obviamente no había este sonido, este estruendo social, ¿no? Porque pareciera que nosotros tendríamos casi que
no sé, pues, ir en contra un poco de todo lo que aprendimos de nuestros maestros en los temas de transporte, donde claramente veíamos, y en los análisis se ve, bueno, en general cualquier infraestructura de transporte, pues desde luego tiene un impacto, ¿no? Y tiene un impacto en el territorio, desde luego, ¿no? El comunicar lugares y demás, digamos, lo que perjudica el desarrollo de una autopista es mucho mayor que lo que hace una vía ferroviaria, ¿no? Entonces, por ahí, yo por eso siento que en el Tren Maya hay un desmedido ruido en torno al gran ecocidio y todo este rollo, ¿no? O sea, sé que puede haber afectaciones que deben ser tratadas y que puede haber afectaciones a pueblos, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, pero yo sí veo el ferrocarril como la opción y un ejemplo, bueno, tuvimos la oportunidad de ver lo que están haciendo los chinos con los ferrocarriles. Es impresionante, ¿no? Estos cuates construyen 1000 kilómetros al año de tren de alta velocidad y han logrado conectar lugares que estaban perdidos en el planeta, y meterlos en otras dinámicas que pues, no podríamos decir que han sido desventajosas, porque China es uno de los países que ha sacado a más millones, cientos de millones de gente de la pobreza en las últimas 3 décadas, ¿no? Entiendo que es otro tipo de modelo social y demás, pero en general hay también la idea de volver a rehabilitar algunas vías, algunos tramos, por ejemplo, suburbanos, para transporte de pasajeros. Los colegas de la Agencia Reguladora Ferroviaria andan en eso también. Sabemos que la inversión inicial de hacer nuevos ferrocarriles, pues sí tiene que ser a fondo perdido, es a fondo perdido, pero hay algunas rutas que sí podrían ser medianamente rentables, y si se combinan con la carga, pues pudieran tener cierta posibilidad, ¿no? En el Tren del Istmo, lo que nosotros sabemos es que ellos también tienen planteado que haya lugar para pasajeros, ¿no? Que por lo menos haya alguna corrida diaria para pasajeros, y hasta donde sabíamos en el Tren Maya también, inicialmente así lo escuchamos, que iba a haber movimiento de pasajeros, incluso para llevar productos locales de un poblado a otro, de una localidad a otra. No creo que eso lo estén negando. Lo que sí es cierto es que dicen que tienen que involucrar a la carga, ¿no? En el caso del Tren Maya, pues no es tan fácil involucrar a la carga. Hay una gran inercia para el uso del camión, que es bastante rápido, que llega hasta lugares donde a veces la vía ferroviaria no puede llegar tan fácil, o implica movimientos adicionales. Pero yo sí veo que el ferrocarril es un medio de transporte que va a perdurar, que se está modernizando en muchos sentidos, y en ese sentido no siento preocupación, digamos, de que sea un medio de transporte que vaya hacia la extinción, vamos a decir, porque tiene unas ventajas que no las tiene el autotransporte, ¿no? Y en los términos ambientales, pues está muy comprobado que la contaminación es mucho mayor, el daño ecológico es mucho mayor de la movilidad por autotransportes que por el medio ferroviario. Entonces, lo veo así en términos generales. Ya en particular, pues sí, como dice Violeta, pues habría que ver en cada caso qué cosas están afectando, qué otras cosas están, pues sí, francamente dañando o dejando de tomar en cuenta a las comunidades locales, ¿no? Pero digamos, en términos globales, yo sí veo al ferrocarril como algo que va a perdurar y que puede seguir siendo un medio de transporte muy importante, ¿no? Llegó otro comentario, pregunta para ambos. Y dice así: el Banco Centroamericano de Integración Económica recientemente publicó algunos proyectos que se están financiando en Centroamérica: el segmento de conexión ferroviaria en Guatemala, el ferrocarril del Pacífico en El Salvador, en Costa Rica, el limonense de carga y el de pasajeros. ¿Ustedes visualizan alguna conexión futura con el interoceánico o el Maya para potenciar la región?
Bueno, eso es una buena pregunta también. Lo que nosotros conocemos del tren, el tren pues sí llega a la frontera, llega a la ciudad Hidalgo, ahí cerca de Tapachula, para cruzar la frontera con Guatemala. Ahí pudiera haber una integración. El tema aquí es que cruzas la frontera, llegas a Tecunumán, y a partir de ahí el ferrocarril de Centroamérica es un ferrocarril ¿cómo le llama? De vía angosta, ¿no? Entonces, no están compatibilizadas las vías. Tendría que hacerse un proyecto de infraestructura muy importante si se quiere vincular de manera por ferrocarril a México con Centroamérica, ¿no? Antes de que se destruyera la vía que va por la costa de Chiapas, bueno, hubo un huracán muy fuerte en el 2005 que destruyó toda esa vía y ya se reconstruyó, pero antes, por ejemplo, llegaba a empresas de cemento del centro del país, de Puebla y demás, que exportaban cemento pues a Centroamérica, y ellos llegaban cruzaban la frontera, llegaban a Tecunumán, y ahí tenían un centro de distribución, ahí hacían los ensacados del cemento y distribuían por camión a los países centroamericanos, ¿no? Entonces, había otras empresas de electrodomésticos que también bajaban del centro y llegaban a Tapachula, donde tenían sus centros de distribución, y bajaban la carga en tren, y ahí hacían el traslado a camiones para repartir a países centroamericanos. No sé si dé para que se integre la vía hacia Centroamérica, porque sí implica inversiones importantes, pero bueno, habría que analizarlo con detalle, ¿no? Sí, yo también en este sentido, incluso la podemos conectar con la siguiente pregunta. No sé, Covadonga, si me puedo adelantar en esta otra pregunta Por que hace supuesto, doctora. Por muchas. supuesto, porque ya las siguientes son específicamente para usted. Ajá, que hace Magalindo, así está el nombre, de si este es un tren Maya, es turístico, es de carga o es de pasajeros. Bueno, es todo, ¿no? Se ha planteado como un tren, justo lo que decía ahorita el doctor Carlos, es que es un tren muy, muy particular, este tren Maya que se está proponiendo, ¿no? Y es un tren turístico, es un tren de carga y es un tren de pasajeros. O sea, es un tren que aunque bien dice en la pregunta, son conceptos diferentes, sí son conceptos diferentes, pero es un tren que se está proponiendo con estas tres características, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, y a lo mejor aquí entonces su imposibilidad de conectarse hacia Centroamérica con los otros trenes, no obstante, bueno, también son parte de una concepción de transporte pues de estas mercancías que puede expandirse por todo el continente, ¿no? Incluso hay quienes han llegado a plantear que el Tren Maya se va a conectar, yo no lo he hecho así, pero se va a conectar con este proyecto de la IRSA, ¿no? Que está expandiéndose por el sur del continente. Uno lo podría hacer, o podría ser visto así, concibiendo a pues los medios de transporte como las venas del capital donde se mueven pues todas estas mercancías, pues podría ser, pero aquí estas características, justo esta compañera supongo que está preguntando, no voy a decir que es compañero y yo aquí y la riegue, pero bueno, lo que está preguntando pues sí tiene sus particularidades y son estos tres conceptos, ¿no? Y luego la otra pregunta dice, en el proyecto se está contemplando acrecentar una infraestructura hotelera. Sí, hay una gráfica que tengo aquí en pantalla, se las comparto muy rápidamente, que es del análisis costo-beneficio del Tren Maya, donde se piensa pasar de casi de 8 millones de turistas hasta 50 millones de visitantes, y acá hacia a los próximos años. Y bueno, eso por supuesto que va a tener que llevar una infraestructura hotelera intensa, ¿no? Pero no solo eso, sino también un desarrollo inmobiliario alrededor de esto
también fuerte. Por eso la preocupación de la gestión, de la gestación de nuevas ciudades también, y de, por ejemplo, el agua, ¿no? Los desechos que se van a generar por la presencia de 50 millones de turistas, ¿no? El salto va a ser grande y sí está entonces contemplándose también la gestación de una infraestructura hotelera e insisto, inmobiliaria y de otros servicios que serán indispensables para atender a esta gran cantidad de turistas que se está proyectando puedan arribar con el Tren Maya, ¿no? Creo que esas son las preguntas, ¿verdad? Sí, faltaría una última pregunta, doctora. Con gusto se la menciono. Dice, ¿existe alguna visión, plan al respecto de la gestión territorial posterior al proyecto del Tren Maya? Sí, bueno, yo entre otras de las cosas que celebro del gobierno federal es esta, insisto, es esta escucha y este cambio que se ha venido haciendo al proyecto del Tren Maya, y uno es el ordenamiento territorial. Originalmente se había propuesto un ordenamiento territorial que, bueno, nosotros lo nombramos así, que era desde arriba, ¿no? Y ahora, desde hace unos meses, en particular, leemos así con el cambio que hubo en gobierno federal por parte de algunas secretarías de Estado, en particular de la Semarnat, nos parece que ha habido un cambio y entre otras secretarías también involucradas sobre el ordenamiento territorial implicado en el Tren Maya. Ahora se está pensando un ordenamiento territorial que surja y emerja desde las comunidades. También una parte de la Secretaría de Educación Pública está implicada en esto, de la Procuraduría Agraria, y bueno, nos parece muy, muy importante este ordenamiento territorial previo que se está haciendo del Tren Maya, de tal manera que nosotros digamos que ojalá que este Tren Maya que se está edificando y que no se va a detener, insistimos, porque es una decisión de Estado, pueda ser apropiado con este ordenamiento territorial social, como lo han estado nombrando, por los propios pueblos y comunidades directamente afectados, ¿no? Que ellos se lo puedan, que sea parte de su proyecto de vida y que ellos puedan dirigir y decidir hacia dónde quieren su desarrollo y hacia dónde quieren que su territorio se transforme. Entonces, esto será crucial, punto de partida antes de finalizar este proyecto, ¿no? Muchas gracias, doctora Violeta Núñez. Muchas gracias, doctor Carlos Magner, por sus excelentes ponencias que nos han dado en esta tarde. Gobierno de México.